La OTAN está preparada. Este es el mensaje clave del ejercicio militar de la Alianza en Polonia. 20.000 soldados y 3.500 unidades de equipo de 9 países de la OTAN, entre ellos España, exhiben su capacidad de respuesta en ejercicios militares en el río Vístula, en Polonia, con un claro objetivo: demostrar que la Alianza está preparada para afrontar cualquier ataque. ¡Todos arriba! ¡Es la Tercera Guerra Mundial! ¡Bajemos al refugio atómico! ¡Nos están bombardeando! 18 segundos. Si esto fuera de verdad una guerra nuclear, nos habrían hecho tapioca. ¿Cómo? ¿Estáis tiritando? ¿Tenéis frío? Hoy en la base, Manuel Levin analiza las señales que hay en el discurso mediático que indican que efectivamente se está preparando el terreno para una hipotética guerra a gran escala más pronto que tarde en esta misma década. Vengan al Garibaldi lo antes posible, que el mundo se acaba. Antes de que se acabe, ¿no? Vamos con ello. Sabemos bien que para lanzar toneladas de bombas en una guerra absurda, primero hay que lanzar toneladas de propaganda para naturalizar la guerra. Así que el primer ejercicio muy útil que se puede hacer para comprobar hasta qué punto caminamos en esa dirección es hacer lo que se conoce como un análisis de contenidos, que es un análisis cuantitativo, al peso, digamos. Haced la prueba. Poned en Google Noticias las palabras guerra y Europa, por ejemplo, y comprobad la infinidad de contenidos de prensa que hay en los últimos 3 o 4 meses desde que empezó este año 2024. Hay cientos y cientos titulares y noticias, lo comprobaréis enseguida, que van instalando esa idea. Os traigo una ráfaga hoy, nada de munición vieja, además, todo titulares desde enero hasta hoy. El País, Europa se pone en pie de guerra. Euronews, se filtra un documento de Alemania para un posible conflicto entre la OTAN y Rusia. Otra de Euronews, un jefe militar de Reino Unido advierte a los ciudadanos sobre una posible guerra masiva con Rusia. El general de alto rango compara la situación en Ucrania con las guerras de 1914 y 1937 e insiste en que solo los ejércitos ciudadanos podrán derrotar el ataque que se avecina contra el modo de vida de Occidente. Noticias de Guipúzcoa, juegos de guerra en Europa. Ara, crece la preocupación en Europa por una guerra directa con Rusia. 20 minutos. Macron avisa. Europa tiene que prepararse para un posible ataque de Putin. El HuffPost. Un alto oficial ruso avisa de las posibilidades de extender la guerra a Europa. Público. Europa apuesta abiertamente por el militarismo y Rusia responde con la amenaza de una guerra nuclear. El Salto. Los halcones preparan el escenario de guerra y la industria armamentística recibe el mensaje con euforia. La Comisión Europea lanza su estrategia industrial de defensa con la que pone 1.500 millones de euros en circulación para el sector armamentístico y pone la industria militar en los cuadros de mando de las decisiones políticas. La Vanguardia. Seguimos. Altos mandos militares europeos piden a la ciudadanía que se prepare para la guerra. El Confidencial, de Trump a Estonia. La guerra en Europa está cada vez más cerca. Los gobernantes europeos deben explicar a los ciudadanos, para la mayoría de los cuales la idea de la guerra es inverosímil e impensable, que ahora es verosímil y que debemos pensar en ella. Más del Confidencial. ¿Cómo sería una escalada de Rusia en Europa? Un informe alemán desgrana la respuesta de la OTAN. El Tiempo. ¿Por qué Europa se está alistando militarmente ante el riesgo de guerra con Rusia? En fin, podríamos seguir así todo el programa, pero 3 ejemplos más en este bloque que vienen con uno de los principales marcos mentales que se pretenden construir para justificar esa militarización de Europa y que ya hemos analizado aquí alguna vez. Sí, pero básicamente que Putin es el nuevo Hitler y nos va a invadir a todas, ¿no? Justo, básicamente. La razón. Tenemos poco tiempo para prepararnos. Los ataques rusos a Europa pueden ser inminentes. La SER, Mijailo Podolyak, mano derecha de Zelensky. Si Rusia no pierde esta guerra, va a atacar a Europa, sin ninguna duda. Otra vez, La Razón. Los 4 países europeos que Vladimir Putin quiere invadir si gana la guerra de Ucrania. En fin, lo que aquí hemos llamado el cuento de la lechera belicista, ¿no? Y una más de propina que tiene que ver también con esto. El Mundo ayer mismo, exclusiva. El Mundo documenta el uso de armas químicas por parte del ejército de Putin. Prueban gases venenosos en el frente para usarlos luego a gran escala. El Mundo documenta. Difícil tomarse en serio cualquier titular que empiece con esas 3 palabras. El Mundo documenta. El Mundo documenta, como para fiarse de todo lo que viene después de ese sujeto y de ese verbo, ¿no? Bueno, El Mundo documenta el uso de armas químicas por parte del ejército de Putin. Que, a ver, yo no dudo de que Putin o los líderes occidentales sean capaces
de usar ese tipo de armas. Netanyahu las está usando en Gaza, de hecho, sin ir más lejos, el fósforo blanco, ¿no?, que está prohibido. Pero, dicho eso, a mí ver el mundo, armas químicas y al enemigo de Occidente en una misma noticia, pues me trae a la mente aquella imagen de Colin Powell en la ONU sosteniendo aquel famoso vial con supuesto anthrax y... ¿qué queréis que os diga? Me huele a parte de la misma propaganda para justificar la guerra. Lo que está claro es que toda la prensa mainstream en España viene con el mismo mensaje creciente en las últimas semanas. Tenemos poco tiempo para prepararnos, los ataques rusos a Europa pueden ser inminentes, como decía el titular de La Razón. ¿Y qué proponen hacer para evitar ese escenario? ¿Poner a funcionar toda la máquina de la diplomacia europea? ¿Buscar acaso negociaciones para evitar una escalada? ¿Que se cumpla a rajatabla el Tratado de No Proliferación Nuclear? Supongo que sí, ¿no? Tenemos una prensa responsable. No. La propuesta para evitar la guerra es caminar hacia la guerra. O, digámoslo mejor, en primera persona, que caminemos hacia la guerra. Nosotros, tú, yo, compañeros, las personas que nos estáis escuchando. Antes pasamos muy rápido por aquella frase de Euronews que decía que solo los ejércitos ciudadanos, aparece así entre comillas, podrán derrotar el ataque que se avecina contra el modo de vida de Occidente. Bueno, pues ese marco también está creciendo en los medios de comunicación. Noticias de la última semana. El HuffPost ayer. Esto dice la ley española sobre el reclutamiento forzoso en caso de guerra en Europa. El blog Salmón. Si hay guerra en Europa, la Constitución española todavía permite el reclutamiento forzoso, aunque tengamos ejército profesional. Y encuesta, totalmente inocente y casual, por supuesto, que nos lanza el ABC. ¿Debería volver el servicio militar obligatorio a España, como plantea hacerlo Alemania? Participa. Me he quedado estupefacto con esto. Oiga, ¿qué broma es esta? Claro, cariño.